Hola, ¿cómo están? ¿También? Entrando en calor, ¿no? Hoy tenemos un temón para charlar, un temazo, que es las relaciones tóxicas. Y está muy bueno y es muy importante poder hablar de estos temas y saber lo importante que es tener presente cómo y qué hacer con cada uno de este tipo de relaciones. La semana pasada hablamos un poquitito de la parábola de los dos deudores. En realidad hablamos de un deudor solo, pero el segundo deudor, la historia continuaba, en que el deudor que se le perdonó un montón, se le perdonó una deuda impagable, y que nosotros hablábamos que Dios nos da nuevas oportunidades a cada uno de nosotros. Ese segundo deudor tenía un deudor que le debía una miseria comparado con la deuda que tenía él. Y Jesús contó que él eligió no perdonar la deuda y eligió ser tóxico para con su deudor, porque lo quiso meter en la cárcel, lo quiso hacer prisionero de esa deuda que tenía con él. Y quizás es el pie perfecto para hablar de lo que queremos charlar hoy. Hoy queremos hablar de este tema porque es muy importante estar atentos a las relaciones que tenemos y muchas de ellas pueden ser tóxicas. Antes que nada tenemos que hablar bien de qué son las relaciones tóxicas. Una relación tóxica, la definición de relación tóxica es aquella en la que una o varias de las partes sufren de forma constante a causa de ella. O sea, una o las dos partes sufren por esa relación. Y están sometidas a un gran desgaste, se genera un gran desgaste para tratar de sostenerla. Y también esto implica riesgos emocionales que llegan a ser también muchas veces hasta riesgos físicos, ¿sí? Obviamente se nos viene a la cabeza que el último desencadenante, lo último que termina sucediendo es una agresión. Estamos en una sociedad en que estamos leyendo permanentemente las noticias cómo relaciones tóxicas se transforman en violencia. Un tema no menor que está en todos los medios y que tenemos, que es algo que está buenísimo que se siga visibilizando, es el tema de la violencia de género. Cómo se termina violentando en relaciones que son patológicas a las mujeres. Pero así como hay relaciones así a nivel amoroso, hay relaciones que son tóxicas en un montón de otros sentidos. No solo en las relaciones de pareja, aunque lo primero cuando hablamos de relación tóxica se nos viene a la cabeza una relación de pareja. Entonces, me gustaría hablar de alguien que fue un ejemplo para Dios y que al mismo tiempo vemos que esto está en la Biblia y cómo Dios ve a una persona como ejemplo, y al mismo tiempo muchas veces vemos lo bueno que es un personaje, pero nos olvidamos del camino que tuvo ese personaje. Nos olvidamos de todo lo que tuvo que transitar para llegar a ser, porque si yo les menciono un personaje que está en la Biblia, quizás por muchos, hasta por, no sé, el arte lo trabajó mucho, lo conocemos por grandes imágenes que vemos cada tanto, que ese personaje se llamaba David, fue el segundo rey de Israel, y tenemos grandes esculturas, grandes obras de arte que nos hablan justamente de este personaje. Lo vemos con imágenes como un valiente pequeñito derrotando a un gigante. Siempre son ese tipo de historias. Pero muchas veces nos olvidamos que David tuvo un camino. Y esto es lo apasionante de la Biblia. Lo apasionante de la Biblia es que atrás de cada historia, ustedes dicen relaciones tóxicas, ¿dónde salen en la Biblia? Lo bueno de la Biblia es que habla de una u otra forma de cantidad de temas que nos ayudan a nosotros pararnos y ver cómo desarrollarnos ante cada uno de ellos. Si bien no dice la palabra relaciones tóxicas, David fue una persona que estuvo relacionada con muchísima gente tóxica, que muchísima gente, muchas relaciones enfermizas en todos los niveles. En todos los niveles. ¿Quieren recorrerlo conmigo? Recorremos un poquitito de la historia de David, el camino. Lo bueno que tiene la Biblia es que presenta a los personajes tal cual son. No te presenta, ¿viste? En los libros de historia muchas veces te presentan un San Martín casi que ni siquiera iba al baño, ¿no? Era un San Martín así inmaculado, santo, totalmente fuera de cualquier alcance humano, pero vemos también que en la Biblia vemos personajes que se los presenta tal y como son,
Y eso es lo que está bárbaro de la Biblia, que nos presenta realidades que son súper aplicables a nosotros, porque nos identificamos muchísimo más con alguien que está expuesto a distintos estímulos y no con el personaje perfecto. Muchas veces hasta nos cansamos de los personajes perfectos porque están, por lo menos de mi realidad, están hiper lejos. Entonces, este personaje, David, estuvo relacionado con muchísima gente tóxica en distintos aspectos, pero su historia comienza, aparece por primera vez en la Biblia, cuando lo van a buscar dentro de su familia a alguien para que sea el próximo rey de una nación que estaba en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Lo buscan para ser el próximo rey, buscan dentro de su familia quién va a ser el próximo rey y adivinen quién no estaba ahí en los planes de la familia. David dice la historia que David era el que estaba trabajando en la familia. Su papá, al momento, ¿quién va a ser el rey? Eligió a todos sus hermanos, menos a él que lo dejó cuidando las ovejas. O sea, él no se sentaba a la mesa, él no estaba sentado a la mesa. Es más, el pasaje dice, en la historia dice, que no estaba a la mesa, que es importante que todos los hijos estén a la mesa, porque para la época los hijos más importantes eran los más grandes. Y por ahí este jovencito era el rechazado de la familia. Lo digo con total claridad porque estaba siendo rechazado por su propio padre. Cualquier historia que sea semejante a la realidad es pura coincidencia, ¿no? Su papá lo tenía trabajando, era funcional y de los hermanos era el que era menos importante. O sea, tuvo una infancia rodeada de soledad. Él estaba la tarea que le tocó hacer de pastor era de soledad, muchas veces de rechazo, porque no es lindo que en tu familia no te consideren y no te sienten a la misma mesa, y mucho más en esa época, que el que se sentaba a la mesa implicaba que estaba vinculado emocionalmente, afectivamente con esa familia, y ese adolescente, esa persona chiquitita empezó su historia siendo rechazado y en plena soledad, que es el temor que muchas veces tenemos, ¿no? El miedo al rechazo. Desde el bullying, bueno, ahora está un poquito más de moda hablar de bullying, pero en mi época yo sufrí un montón de bullying y de desprecio y de rechazo de distintas personas. Yo nací en Buenos Aires, si bien ahora soy cordobés, porque viví la mayoría de mis días acá en Córdoba, pero cuando llegué de Buenos Aires me hacían mucho bullying por ser porteño, me excluían de todos lados y yo tenía un miedo al rechazo que por ahí hasta algunos puntos lo sigo trayéndolo hasta el día de hoy, pero tenía ese miedo a que me rechacen, porque de hecho me rechazaban simplemente por quién era, el porteñito me decían. Y así como ahora en esa época no se hablaba tanto de bullying y por ahí hasta era gracioso, ¿no? Pero ahora seguimos viendo ese tipo de adolescentes rechazados, con miedo al rechazo y con una soledad profunda a diario, ¿o no? Vemos casos de bullying, de grooming, de acoso en redes sociales. A mí me tocó ser testigo de un montón de situaciones horribles que le hacen a los chicos, que le postean comentarios ofensivos a una foto que se sube en redes sociales. Bueno, David, 3000 años atrás, era este adolescente rechazado y tenido a menos. El primero que rechazó a David fue su padre, y por eso justamente hay un salmo que dice, aunque mi padre, mi madre, una canción que escribió David, que sería, si fuese hoy en día, sería medio con ritmo reggaetonero, y creo que la cantaría Camilo, me parece. Y Eva Luna al lado estaría así mirándolo con carita tierna. Pero aunque mi padre y mi madre me rechacen, decía la letra de esta canción, aunque pase eso, yo con todo, el Señor, Dios, va a ser el que me abrace. Fíjense la madurez que iba teniendo, pero no es fácil ser el rechazado. Uno lo dice desde lo que vivió, del bullying, de las distintas cosas, pero cada uno sabe ese temor a ser rechazado, ese temor a la soledad, porque en la soledad la mente hace preguntas que son difíciles de responder desde el pensamiento, no se responden por ahí de las emociones y suele ser muy difícil. Pero así empezó el camino de este jovencito que estaba hecho para hacer cosas importantes. Es más, cuando buscan, pero acá no están todos, el que quiero que sea rey no está acá sentado en la mesa, dice, bueno, en realidad hay uno que tenemos allá tirado entre las cosas, entre las ovejas, lo buscan y dicen, él va a ser el próximo rey. O sea,
esta persona rechazada y con la soledad y con tanto aprendizaje en soledad, era el que tenía el gran plan para su vida. Pero después de esto vemos que la historia sigue avanzando y se encuentra en un momento que sigue siendo, no cambió mucho, por más que le habían dicho, vos vas a ser importante, parece que la situación no cambió mucho adentro de casa, porque había una guerra y los hermanos son mandados a la guerra, y David, ¿dónde estaba? Todavía seguía ahí haciendo lo que nadie quería hacer, cuidando las ovejas, porque los valientes hermanos, los que son realmente importantes, entonces lo mandan a llamar y el padre le dice, anda a llevarle algo de comida a tus hermanos, anda a ver cómo están. Y en este sentido van y va David y busca a sus hermanos, y sus hermanos cuando lo ven le dicen, ¿qué haces vos acá? Empieza a recibir rechazo de los hermanos, como diciendo, ¿qué te venís a hacer? Porque encima él, cuando se da la casualidad que cuando llega a ese lugar, escucha que estaba amenazando un guerrero muy valiente, de eso de las películas de 300, ¿vieron esos grandotes que son invencibles? Esas batallas 1 a 1 que vemos solo en las películas. Bueno, había una persona que estaba desafiando a todos y dice, el que me gane, como así haciéndose quizás era un muy buen guerrero, haciéndose el picante, dice, el que me gane, vamos a ser todos esclavos suyos, pero si yo gano, ustedes van a ser esclavos míos. Agitándolos, un agite barato sería acá en cordobés básico. Agitando todos, y todos le tenían pánico. Pero David viene y dice, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es este? O sea, el más chiquitito de todos, el más rechazado, dice, ¿quién se cree que es este para decirnos semejantes cosas? Y los hermanos le dicen, ¿quién te crees vos que sos? Lo empiezan a bardear, lisa y llanamente. Después todo esto lo pueden chequear, ahí está en cada hoja el QR para descargar la Biblia y pueden chequear todo lo que estoy diciendo. Y él lo que hace es, decide apartarse de sus hermanos, una cuestión bastante sabia para hacer con este tipo de relaciones, ¿no? Se apartó. Y va y le dice al rey que cómo es que este gigante va a estar agitándonos así, va a estar bardeándonos así, tenemos que hacer algún otro tipo de cosa. Yo me animo a pelear, si nadie se anima yo voy. Peticito, dice que las armaduras no le entraban y le quedaban pesadas, ¿vieron? Cuando no sos hecho para eso. Bueno, y esta personita dice, yo voy a ir, no puede ser que nos falten el respeto así. Y el rey le dice, y bueno, vaya. Básicamente lo mandó a la muerte. Y ahí empieza una historia con un liderazgo tóxico, que muchas veces esto es un tema que es muy importante hablarlo, porque hay liderazgos que son más tóxicos que relaciones amorosas. ¿Qué pasó? Este líder lo mandó, anda a pelear. No lo mandó confiando que iba a ganar, lo mandó a la muerte, en otras palabras. Le dijo, bueno, anda, y lo mandó hasta sin armadura. Y resulta que David, y esta parte sí se conoce un poco más, agarró una piedra y se la pegó en la cabeza al gigante y le terminó ganando. Terminaron venciendo al ejército enemigo y terminó David logrando lo que nadie creía, que un peticito, un chiquitito, alguien no tan grandote, si bien la Biblia dice que era fachero, pero esta persona rechazada, nadie tenía expectativas puestas en él. Y ahí empieza una relación tóxica con su líder, con su rey, con Saúl se llamaba. Saúl era un personaje que era rey y manejaba todo el reino de Israel en ese momento. Y David dice que Saúl por ahí le agarraban algunos mambos, le agarraban algunas locuras, y lo único que lo calmaba era escuchar música. Volviendo al tema anterior, no creo que sea la música de Camilo la que escuchaba, porque eso no calma a nadie, pero escuchaba música, y David, mientras cuidaba las ovejas, había aprendido a tocar el arpa, un instrumento que si alguna vez lo escucharon, está buenísimo escucharlo porque te duerme, te relaja, te ayuda. Entonces, este joven promesa empezó su carrera. Uno dice, qué bien, se metió en el palacio. Fue al palacio, empezaba a tocar y lograba con su encanto, con sus canciones, tranquilizar los malos humores de un rey. Y este mal humor, y era el joven promesa, había vencido un gigante, estaba en el palacio y todo daba a pensar que a partir de ahí iba a empezar a hacer una carrera, pero se dio también que estaba expuesto a este liderazgo tóxico, porque una de las características de la gente tóxica es que son hiper mega archicelosos. Fíjense lo que dice la Biblia, esta es una frase que extraigo de la Biblia.
tuvo más temor, hablando de Saúl, ¿no? Tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Es como que, pero pará, lo tenía en el palacio, le tuvo temor a todo lo que David estaba haciendo, lo que estaba logrando, y se volvió su peor enemigo. Acá en la Biblia, acá en el celu voy a buscar otra parte que lo desarrolla un poquitito más. Esto está, si después lo pueden chequear, está en 1 Samuel 18, 7 al 11. Lo pueden googlear así, pueden poner en Google o pueden buscar en sus Biblias. Dice, las mujeres, o cuando hay problemas en mujeres se pone más complicado, ¿no? Pero en sus cantos decían, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10.000. Imagínate que al líder le digan eso y todo lo que la envidia, los celos que brotaban. Cuando Saúl escuchó esto, se enojó mucho, porque les agradó escuchar que a David le reconocían haber matado 10 veces más soldados que él. Así que dijo, ahora falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día empezó a tener mala voluntad, mala leche. Al día siguiente el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y este andaba como loco por toda la casa. David tocaba su arpa como todos los días y Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto Saúl arrojó la lanza contra David esperando dejarlo clavado contra la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Esos celos, esa toxicidad derivó en la amenaza física. Ese celo, esa envidia, ese sentimiento, esa patología derivó en que David empezó a correr riesgo físico. ¿Sí? Además de todo lo emocional que ya había vivido en ese momento, literalmente le tiró un lanzazo. Muchas veces los lanzazos son lanzazos físicos, pero otras veces una palabra cala tan profundo como es peor que una cachetada, algo que se te clava, una de esas lanzas que te clavan en el corazón con frases que no se te olvidan más. No sé si saben de lo que estoy hablando, a mí me ha pasado más de una vez que una frase es peor que te clavan la peor de las lanzas en el corazón. Pero recién empezaba, ese era solo el primer lanzazo, porque después, una de las características de las relaciones tóxicas es que muchas veces los que están involucrados no saben reconocerla como tal. Lo repito, muchas veces los que están involucrados en este tipo de relaciones es como que se relativizan todos estos episodios y es como que, bueno, muchas veces no se sale de estas situaciones. Y la situación exactamente igual se repite. De nuevo, David, de nuevo lo llaman para que toque de nuevo el arpa, David va de nuevo, ¿y qué pasa esa vez? Le pasa lo mismo a Saúl, le agarra la loca y le tira de nuevo, tenía la lanza al lado, agarra y le tira la lanza, porque muchas veces creemos que quizás David tenía en su inconsciente que él podía cambiar a Saúl, podía lograr tener una relación saludable con Saúl, pero en este caso vino un segundo lanzazo, un segundo episodio en que estos celos nublaron la vista de Saúl y de nuevo procedió con agresividad. Repito que esta vez fue riesgo físico, pero muchas otras veces se procede con violencia emocional, violencia verbal u cualquier otro tipo de violencia. David, en todo este tiempo, en ese momento, escapó. Y ahí les voy a explicar una de las claves para escapar de estas relaciones. David escapó estuvo 14 años dando vueltas como una persona rechazada. Imagínense todos los líos y los conflictos que uno tiene en la cabeza. Una persona rechazada dando vueltas porque no encontraba su lugar, porque una persona quería matarlo simplemente porque le tenía celos y envidia, o porque estaba en una relación tóxica metida, o porque era violento. Dos veces David se encontró con la posibilidad de matarlo y David eligió por el camino de la paz, eligió por el camino de no hacerle daño, eligió él no ser tóxico, que es un paso muy importante, porque leímos en la definición que el tóxico puede ser que sean las dos personas en una relación o puede ser una de ellas. David eligió no serlo, eligió no devolver con venganza la toxicidad, el veneno que le estaban tirando. Pero Saúl, lamentablemente la historia dice que Saúl no cambió, que Saúl siguió por ese mismo camino y lo intentó matar hasta sus últimos días.
Una clara relación de liderazgo tóxico, en la cual el líder te pone demasiadas expectativas en uno, procede agresivamente, te da una oportunidad pero después te la quita, te dice hacer algo y después tiene celos y te baja de un lanzazo, o te dice, porque la persona con la que uno cree o uno deposita confianza, en cualquier situación o que uno se deja liderar, una palabra que surja de los celos, de la envidia, o de lo que quiera que surja, o de esa enfermedad o esa patología en la relación, termina dañando muy profundo y muy permanentemente. Ustedes dicen, bueno, tuvo problemas con su papá, con sus hermanos, no quiero detenerme tantísimo más, porque quiero ser respetuoso de los tiempos, pero David tuvo otras relaciones, tuvo una relación tóxica con una esposa, se llamaba Mical. Esta esposa, les leo un poquito la historia. David estaba contento porque había logrado una hazaña y se puso a bailar. Y la esposa, en este caso, viste, la tóxica generalmente se le dice muchas veces los varones a las mujeres, aunque muchas veces también es más proclive al revés. Pero la tóxica en este caso le agarraron celos de que otros vieran a su esposo feliz y le dijo, ay, ese es un modo de comportarte, empezó a tratar de manipularlo con su posición, empezó a tratar de manipularlo y resulta que terminó en otra relación tóxica. No voy a entrar tanto en ese tema hoy, que es esta era hija de Saúl encima, o sea, corría por las venas. Y después tuvo una relación tóxica con uno de sus hijos que quiso sacarle el reino y quiso matarlo. Se llamaba Absalón. Después esto está buenísimo Absalón se llamaba. Está buenísimo para meterse en la historia porque la gran pregunta que surge de esto es cómo hizo David para seguir adelante. Puedo decir, no tuvo una a favor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están conmigo? No tuvo una a favor. Tuvo toda gente que poca gente le deseó el bien, poca gente estuvo con él, tuvo liderazgos tóxicos, una familia con situaciones tóxicas, tuvo una esposa que no lo apoyaba y que era tóxica en ese sentido. Entonces voy a decir, ¿cómo hizo David? Y hay un punto en la historia que yo le hice un pequeño skip, como el del 1, que le hice un pequeño skip, antes de que David se dé cuenta de la relación tóxica, tuvo uno de los aspectos que es fundamental para ayudarnos a salir de este tipo de relaciones, que es una amistad. Un amigo fue el que lo ayudó a darse cuenta que estaba en una relación tóxica. Porque David quería seguir intentando relacionarse, porque esa es otra de las cuestiones que muchas veces no es difícil de entender. En las relaciones tóxicas es como que siempre se sigue volviendo lo mismo, se sigue una situación de violencia, se vuelve, perdóname, seguimos para adelante, pero no se soluciona de fondo. Y muchas veces los que menos se dan cuenta de esa situación son los que están adentro. David, mi lectura, lo que leemos en esta historia es que David no se había dado cuenta lo tóxico que estaba haciendo esa relación, porque insistía una y otra vez en recuperarla, algo que no estaba en sus manos recuperar. Y tuvo la gracia de tener un amigo que le ayudó a darse cuenta que esto se iba a seguir repitiendo. Porque la situación mejoró, vieron en esas relaciones tóxicas cuando se entra en un momento en que está todo bien, porque también tiene momentos en que está todo bárbaro, lo manda de nuevo a llamar y a David le agarra la duda de decir, che, ¿vuelvo o no vuelvo? ¿Qué onda? Y Jonatán, que era uno de los hijos de Saúl que estaba ahí, que era muy amigo, habían hecho un pacto de amistad, esos amigos posta, le dice, yo te voy a ayudar a darte cuenta si es tóxico o no. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo a prueba. Si yo voy a ir y voy a tratar de preguntarle, voy a tratar de sacarle información, y si realmente es que está todo bien, yo te voy a ir a buscar a tal lugar y te voy a decir que vengas. Y si no está todo bien, yo voy a tirar una flecha dándote a entender que tenés que rajar. Esa historia está en 1 Samuel 20. Y resulta que él charlando y de vuelta, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan mal con David? Sacó información y ahí de nuevo Saúl se brotó con violencia diciendo, lo voy a terminar matando. Y ahí Jonatán se dio cuenta que esa relación era tóxica y fue y se le salvó la vida a su amigo. Le salvó la vida a su amigo diciéndole básicamente, salí
porque esta relación es demasiado tóxica. Esa es una gran lección para nosotros, ¿no? Porque lo que tienen, una de las características que uno lee en los artículos o en las publicaciones que se dan sobre este tipo de relaciones, es que lo que tiende a hacer la relación tóxica es aislarte de todo tu contexto, aislarte de tus amigos. Y la salida primera es la sociabilización, es abrir esta situación a alguien que te pueda ayudar a salir o que te pueda ayudar a darte cuenta que estás en ese tipo de relación. Para reconocer que uno está en una relación tóxica, necesitas la ayuda sí o sí de alguien de afuera. Y el primer paso es salir de todo esto tóxico, que los celos, los celos, la envidia, la violencia, terminan haciendo una burbuja. Sociabilizar el problema es el primer paso para salir. Acá en esta comunidad queremos una comunidad en la que se hablen este tipo de problemas, que se hablen este tipo de cosas, porque necesitamos los unos y los otros para salir adelante. No queremos ser una que simulemos todo estar bien y que estemos siendo víctimas de violencia o por ahí nosotros mismos hasta ejerciendo violencia. Queremos que este espacio sea el primer paso para hablar de las relaciones que son tóxicas y para evitar situaciones, daños físicos, emocionales, económicos y cualquier otro tipo de daños que pueden traer este tipo de relaciones. Sociabilizarlos es la gran lección que aprendemos de David. Que él tuvo un amigo que le dijo, che, mi viejo sí es tóxico con vos, tu líder te quiere matar. Mejor raja, mejor ya no le des más oportunidades, ya te quiso matar 2 veces, te va a querer seguir queriendo matar. Mejor raja. Esa es una gran lección, pero no solo eso. Muchas veces hay situaciones en que huir es el único camino. A David le tocó escaparse 14 años, ir escapándose, porque encima no solo eso, sino que lo empezó a perseguir para seguir haciéndole daño. Porque ¿viste? Las relaciones tóxicas tienen esa característica que las partes es como que siguen intentando esa situación de que se siga sosteniendo esas situaciones negativas. David tuvo que ir escapándose y vivió en un desierto, literal, un desierto que está ahora en Medio Oriente, un desierto con pocos recursos, vagando, sin un lugar donde vivir, pero donde siguió sociabilizando su problema y se hizo de otro grupo de amigos, que después iban a ser los amigos, que lo iban a llevar a cumplir ese plan que ese joven chiquitito no veía. Ese joven chiquitito rechazado, que le dijeron que iba a ser el rey, sociabilizando sus problemas, escapando del liderazgo tóxico y escapando de esos recuerdos pésimos que tenía, fue después el David que conocemos y que supo él, la gran lección es que supo él no ser tóxico con los demás, que es el gran aprendizaje. Quiero cerrar esta pequeña historia, en pequeña larga, la he resumido un montón, pero tiene un montón de esos detalles de Hollywood que están bárbaros, ¿viste? Esos detalles de, no puede estar pasando eso, ¿viste? Las telenovelas venezolanas, no los pueden agarrar justo en ese momento, ¿no? Tiene un montón de detalles que pasé por alto por amor al tiempo, pero que les recomiendo que lo lean, les recomiendo que lean la historia completa, porque se van a dar cuenta un montón de rasgos que pueden ayudar en este tipo de relaciones y situaciones. Y generalmente hay algunos obstáculos para salir de estas relaciones. Y quiero tratar rápidamente eso, muy rapidito, en base a lo que dice la Biblia. Muchas veces una de las principales objeciones, y es porque es todo lo que se conoce de esa relación. Esa relación, no nos imaginamos otro camino sin esa relación. Y lo que quiero dar la buena noticia es que hay otras verdades y hay otros caminos para recorrer. Esas situaciones tóxicas no son el único camino. Hay otros caminos en que se puede descubrir el verdadero amor, que se puede descubrir la libertad y que se puede salir adelante. Obviamente, esos caminos de la mano de Dios, que es el verdadero amor, hay una esperanza para recorrerlos. Otra verdad es que uno cree que se va a quedar solo, porque muchas veces el miedo al rechazo es un gran paralizador para salir de esas situaciones. La verdad que dice la Biblia es que nunca, si nos tomamos de la mano de Dios,
nunca nos va a dejar solos. Siempre nos va a tirar esa mano de ayuda como nos ayudó, como vino a buscarnos en Jesús. Dios siempre estuvo ocupándose y trabajando para acercarse a nosotros. El máximo esfuerzo para acercarse a nosotros y para decirte y para decirme no estás solo, fue en hacerse hombre en Jesús. Es el máximo amor, el verdadero hecho de amor, que es acercarse para tendernos una mano, para rescatarnos, para traernos libertades, para mostrarnos que hay un camino, que hay una esperanza para salir adelante y que hay un amor que es sacrificial y que no te ama por lo que vos podés darle, no te ama por conveniencia, sino que te ama desinteresadamente. Es un amor demasiado grande como para entenderlo, pero es un amor que está ahí. No es el único camino, no es todo lo que conocemos, no estás solo. Y otra cuestión que muchas veces es un obstáculo, no, yo lo voy a terminar cambiando. Vemos en la historia de David que él no pudo cambiar a nadie. Por más que era el próximo rey, que quiso meterse, quiso solucionar las cosas, muchas veces creemos que nosotros podemos solucionar esas relaciones tóxicas, pero en realidad el problema está mucho más profundo en el corazón, a un lugar donde es muy difícil llegar. Pero sí hay una persona que los puede cambiar y se llama Dios. Y en esas situaciones, lo mejor que podemos hacer es aceptar ese amor, aceptar esa esperanza, hasta retrotraernos de esas situaciones que generan dolor, violencia, y saber que hay una persona que sí puede cambiarlos, que se llama Dios, y hay una persona que puede rescatar en nuestro dolor, que se hizo dolor, porque muchas veces miramos la cruz y vemos qué lindo símbolo. Hoy se ha vuelto un símbolo hasta marketinero, ¿no? Tener una cruz colgada, o lo vemos en un montón de lugares en la calle, pero la cruz es un símbolo de dolor. Y el único que te entiende ese miedo al rechazo, esas relaciones tóxicas, es alguien que las vivió y se llamó Jesús, y se llama Jesús. Y está dispuesto a tenderte la mano, vino a buscarte a vos, vino a buscarme a mí, para extender la mano y que puedas salir adelante y que puedas experimentar que hay otro camino, hay esperanza, no está todo perdido. Hay un Jesús que sigue rescatando gente y me sigue rescatando a mí, y esa posibilidad sigue abierta para cada uno de nosotros hoy. Porque es un Jesús que no se cansa de buscar, que no se cansa de rescatar y que no se cansa de mostrar que hay un camino mejor, que hay un amor perfecto y que el amor perfecto es Él. El camino no termina acá, porque podemos terminar con esa imagen de David logrando un éxito. Podemos llegar a cumplir todo eso que queremos, todo eso que anhelamos, todo eso que hasta Dios, podemos tener un propósito en esta tierra. Pero por ahí muchas veces nos metemos en la foto del camino y nos olvidamos que hay una película siendo grabada, que hay una esperanza, que esto puede tener un final feliz, y depende en gran manera de cómo transitemos y cómo encaremos este camino. Hay una esperanza y se puede transitar de un modo: amor, esperanza y paz, y ese camino es a través de Jesús. El próximo domingo me gustaría que charlemos un poquitito del primer paso para salir adelante. ¿Cómo superar? ¿Qué tengo que hacer para empezar a superar esas cosas que hoy me están frenando? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a empezar a transitar ese camino que proponemos, que vamos a aprender de David y de otros personajes, pero que está abierto para nosotros hoy, ahora, para empezar a salir adelante. Me gustaría cerrar